No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Vamos a continuar, chicos, con la clase y entonces díganme, ¿qué es un neurotransmisor? ¿Lo puedes brillar? A ver. Pues son los que se encargan de mandar el mensaje para impulsar y llevan las señales hacia las neuronas. Llevan la señal, ajá. Y pues, ¿cuál sería la diferencia entre un neurotransmisor y una hormona? Porque pues ambos pueden hacer lo mismo. ¿Qué características tiene un neurotransmisor que se diferencia de una hormona, por ejemplo? Pues que el neurotransmisor es de manera inmediata. ¿Pero qué cosa es de manera inmediata? El mensaje que manda. Ok, ajá, esa es una pequeña Ajá. diferencia. La distancia, ¿no? La distancia que recorre para ejercer su efecto es corta. ¿Qué otra cosa? Distancia, vamos a poner aquí distancia. ¿Qué más? Recorre distancias cortas, acuérdense, distancia cortas, corta. Otra cosa. ¿Decodifican información específica? Decodifica información, también una hormona. Ambos dos hacen lo mismo. ¿Por qué se llamará neurotransmisor? ¿Dónde es sintetizado? En las células nerviosas. Muy bien, entonces es sintetizado, almacenado y liberado. ¿De quién? Pues de las neuronas, ¿no? Entonces, una característica de un neurotransmisor es que es sintetizado, almacenado y liberado de las neuronas. ¿Qué otra característica tendrá este neurotransmisor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. ¿Cómo es liberado este neurotransmisor? Ahora sí, aquí aplica lo que me dijeron hace rato. ¿Qué necesitamos para que sea liberado este neurotransmisor que está almacenado en un botón sináptico? ¿Mm?
Ujú. Este impulso nervioso tiene que estar presente, es decir, entonces tenemos liberado por presencia de un impulso nervioso. ¿Se entiende que el impulso nervioso se llama también potencial de acción? Potencial de acción, ¿vale? ¿Qué más? Cuando es liberado este neurotransmisor, pues, ¿qué necesitamos tener en la membrana de la siguiente célula? O se libera y así como que, pues, ay, a ver qué hace. Hay que se vaya, se difunda por todos lados. ¿Qué necesitamos tener? No, no otro De un neurotransmisor. receptor. De un receptor, muy bien. Entonces los neurotransmisores necesitan o requieren de receptores específicos. ¿Para qué? Para que reciba a este neurotransmisor y se pueda llevar a cabo la transmisión de la información, ¿no? Tenemos estos receptores específicos y algo importante es que, espérame, esto está en la membrana de la neurona postsináptica, acuérdense. Y estas sustancias químicas o este neurotransmisor, ya poniéndole este nombre, pues, ¿qué debe de tener cuando se libera? O sea, ya se liberó, se une a sus receptores específicos y va a estar ahí de por vida en ese espacio sináptico. ¿Qué le tiene que suceder? O ahí se queda. Es como, por ejemplo, ustedes cuando se toman algo, un fármaco, de manera externa, exógena, pues, pues va a tener cierto efecto en algún momento y después pues ya va a bajar o ya tiene nulo efecto. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a ese fármaco? Nunca se han preguntado qué es lo que le pasa al paracetamol cuando me lo tomo y ya no tengo efecto, por ejemplo. ¿Y por qué se lo tienen que tomar cada 12 horas? ¿Qué le pasa a ese fármaco? ¿Y cómo se le llama eso? Bueno, sí es desintegrar, pero no, ¿cómo? Se disocia. Se disocia, se transforma en otra cosa, ¿no? Es decir, tiene, control B, debe de tener un sistema de eliminación una vez liberado el espacio sináptico, ¿sí? Se tiene que eliminar, se tiene que degradar, ¿no? Más que se degrada. Entonces, toda sustancia liberada de manera endógena o que se administra de manera exógena, pues en algún momento se tiene que eliminar, es decir, se degrada en ciertos metabolitos y puede que se vuelvan a reutilizar, o sea, hablando de manera endógena o exógena, y sí se tiene que eliminar, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que sea un neurotransmisor, debe tener estas características: ser sintetizado, almacenado y liberado por neuronas, liberado gracias a la presencia de un impulso nervioso, es decir, específicamente una despolarización. Vamos a ver ahorita qué sucede. Debe tener receptores específicos en la membrana postsináptica, debe tener un sistema de eliminación una vez liberado el espacio sináptico y además viaja cortas distancias, ¿sí? Y nos referimos cortas a aproximadamente 30 nanómetros, ¿vale? Son características de un neurotransmisor. Ahora, tenemos una pequeña clasificación de estos neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores que pertenecen a aquellos derivados de la colina, así se llama. ¿Como quién? Digo, ya les dije prácticamente quién. Acetilcolina. Acetilcolina, muy bien. Control B. No se pegó. Espérenme.
Control V, derivados de la colina. Esto lo voy a poner acá, bueno, del otro lado. Voy a poner otro 4, control V. Vamos a ponerle de otro color para que no se confunda. Si tenemos estos derivados de la colina, ¿como quién? Pues acetilcolina. Ese es el primer neurotransmisor prácticamente que se descubrió. Acetilcolina y se abrevia ACH. ¿Vale? Tenemos otro. Le voy a poner. Ajá. Estos son los derivados de la colina. Tenemos las monoaminas. ¿Saben cuáles son las monoaminas? Creo que ya no, porque están viendo en bioquímica. Lo vieron en algún momento, control V. Tenemos las monoaminas. Estas, lo voy a poner así. Estas monoaminas se dividen en, a su vez se dividen en catecolaminas e indolaminas. Control copy. Ahí ya me equivoqué. Entonces tenemos monoaminas como cuáles. Control V. Las catecolaminas. ¿Y cuáles son las catecolaminas, chicos? Me decía, aquellas que tienen un grupo catecol. Ajá, pero ¿cuáles son? Las indolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Como la epinefrina. Ajá, epinefrina, bueno, lo van a encontrar así con ese nombre en algunos libros, pero sobre todo los que ya están viejitos. Ahora se le conoce como adrenalina, ¿vale? Adrenalina. Tenemos a otro también que seguramente conocen, control V. La dopamina, ¿no? Adrenalina, dopamina, noradrenalina, ¿no? Esas son las catecolaminas. Y tenemos las indolaminas. Demasiado espacio. ¿Como quién? Pues la serotonina. Serotonina. ¿Sí? Que también es una indolamina, la histamina, por ejemplo. Histamina. Estoy escribiendo. Histamina. Ahora, la otra son aquellos derivados de los aminoácidos. ¿Conocen alguno? Histamina. GABA sería uno. Muy bien. ¿Cuál otro? No. Ácidos. ¿Como quién? GABA. ¿Quién más? GABA. Muy bien. Glutamato. Glutamato. ¿Quién más? Glutamato. Tenemos también a la glicina, ¿sale? Glicina. Y nos falta los péptidos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los péptidos. ¿Como quién? Tenemos péptidos muy pequeñitos. Bueno, péptidos significa que están chiquitos, ¿no? Por endorfinas, encefalina, inclusive hasta la oxitocina. Esta tiene pues función de como hormona, pero también como neurotransmisor. Entonces, sí, entonces esta es la clasificación. No lo puede ser chiquito. Esa es la clasificación de nuestros neurotransmisores, derivados de la colina, monoaminas, aminoácidos y péptidos. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué sucede. Déjenme ver si... me falta algo importante. Control copy, a ver si la puedo copiar. Ya sabemos, pues, que tenemos dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. No hemos hablado de la eléctrica,
Ahorita les comento algunas cosas que son necesarias que sepan. ¿Sí? Ya sabemos que hablando particularmente de la sinapsis química, pues tenemos estos elementos que son una neurona presináptica, una neurona postsináptica, tenemos un espacio sináptico y tenemos también estos sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Ya vimos las características que debe tener un neurotransmisor y cómo se clasifican estos neurotransmisores, ¿sale? Ahora, algo importante también que deben de tener en cuenta es la disposición de las neuronas en el espacio. Control, creo que no, control B. No se pegó. Déjenme ver si lo puedo copiar. Copiar. Lo puedo. Bueno, creo que solo se pega la. Bueno, ¿cuál es la disposición de las neuronas en el espacio? ¿Se acuerdan ustedes? Yo voy a representar una neurona de esta manera, como un soma, para más fácil, ¿eh? Ese es sus botones sinápticos. Así voy a representar a mi neurona, ¿vale? Entonces, seguramente lo vieron en anatomía. Cuando tenemos esta disposición en el espacio, donde una neurona está haciendo sinapsis con el soma de otra neurona, ¿cómo se le llama esta disposición? ¿Axo qué? ¿Axo? ¿Sí? Es la disposición axosomática, porque mi axón, bueno, aunque no es directamente, ¿no? Pero de acuerdo a esta clasificación anatómica, bueno, de acuerdo al espacio en el que se encuentran ellas, cuando una neurona está dispuesta de esta manera, como se muestra en el dibujo, se le conoce como axosomática. Está haciendo sinapsis con el soma de la otra neurona, el axón con el soma de la siguiente neurona. ¿Sale? ¿Sí se acordaron ya? ¿O no todavía no se acuerdan? Sí. Va. Entonces, cuando tenemos igual nuestra neurona haciendo sinapsis, pero ahora con igual con la otra neurona, pero aquí en el soma, recuerden porque tenemos dendritas, ¿no? Entonces lo voy a poner como despeinada, porque son las dendritas. Entonces, si está haciendo sinapsis con las dendritas de la siguiente neurona, ¿cómo se le llama esta disposición? Axodendrítica. Axodendrítica. Muy bien. Axodendrítica. Y nos falta una en donde, poner así, ¿no? Bueno, así. Donde tenemos igualmente una neurona. Ay, me salió media chuca. Igual. Pero aquí está haciendo contacto con la última parte del axón de otra neurona. ¿Sí? Es la última parte, ya casi llegando al botón sináptico. Tenemos, ay, me salió esto chuco. Aquí tenemos nuestro, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es mi neurona presináptica y está haciendo contacto con la última parte del axón antes de llegar a los botones sinápticos. ¿Ya vieron? ¿Esta cómo se llama? ¿Axo qué? Está haciendo contacto con el axón. ¿Axo qué, chicos? Axónica. Ándale, muy bien. Axónica. Muy bien. Uh-huh. Esas sí quiero, bueno, todas son muy importantes, pero aquí quiero que vean cómo está, ¿sí? Y mi axón de mi neurona pre solo se está haciendo contacto con la última zona y vamos a ver más adelante por qué. Porque es necesario este contacto, ¿sale? Entonces, axosomática, axodendrítica y axónica. ¿Ves? Ahora vamos a ver qué sucede rápidamente con una unión o una sinapsis eléctrica. Espérenme.
Lo voy a pasar. Lo vamos a ver más a detalle, ¿sí? Pero nada más es para que vean cómo es la disposición, porque prácticamente ya se saben ¿cómo se llama? La sinopsis de tipo química, pero fíjense, la eléctrica no es casi, no sé, bueno, no se habla mucho, pero sí existe. Entonces, fíjense, ¿ya se ve la presentación? Vale. Ya. Tenemos aquí la sinapsis eléctrica, en donde las membranas, tanto de la neurona pre como de la membrana postsináptica, están prácticamente unidas. Solo tienen un pequeño espacio, pero no es de 30 nanómetros. Ah, fíjense, aquí está. Este espacio, ¿de cuánto es? 3.5 nanómetros. ¿Ya vieron? En la imagen del lado derecho. Tenemos 3.5 nanómetros de espacio entre una membrana de la neurona pre o de una célula, ¿no? Porque generalmente se presentan en un tipo de células específicos. En las neuronas sí, pero casi no es muy común. Es más común, por ejemplo, en músculo liso, en músculo cardíaco, ¿no? Ese tipo de sinapsis. ¿Y qué las está uniendo o por qué hacen contacto una con otra? Bueno, pues tenemos estas proteínas de membrana, transmembranales, las cuales es un conjunto de conexinas. Esas son las proteínas. Este conjunto de 6 conexinas forman un conexón, ¿sí? Que es el que tenemos acá. Entonces recuerden, son conexinas que son 6 y las 6 interactúan entre ellas para formar un conexón. Este conexón es un canal, ¿sí? Como se observa aquí. Cuando hacemos un corte, tenemos que está formando un canal. Entonces, la membrana pre, vamos a decirle así, pre, y la membrana postsináptica, ambas están haciendo contacto, pero ¿quiénes específicamente? Pues los conexones. Entonces tenemos que el conexón de la membrana presináptica o los conexones están formando una interacción con los conexones de la membrana postsináptica, ¿ya vieron? Y a este conjunto de los dos conexones de ambas membranas se llaman gap junction, ¿sí? Que son las uniones comunicantes. Y gracias a que estas gap junction todo el tiempo están abiertas, son poros, ¿no? Entonces, de una célula, pues pasan sustancias químicas de una célula a la siguiente, ¿sí? Estas gap junctions se encuentran en muchas células, si no es que en todas las células, pero en las células, por ejemplo, no excitables, tienen una función igual de paso de sustancias, pero pues no hay una sinapsis eléctrica como tal. Aquí en la sinapsis eléctrica, a través de esos poros, pues pasan los iones, ¿vale? Entonces, los iones de una zona, de la zona donde hay mayor cantidad de iones, pues pasan a la siguiente zona donde hay menor cantidad de iones, es decir, hay difusión. ¿Sí? ¿Y por qué es más rápida? Pues primero, por la distancia, es muy pequeña. La segunda, pues posiblemente estos iones a través de estos gap junction. Entonces, la transmisión de la información de una célula a la siguiente es mucho más rápida que la química que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Entonces, ¿queda claro cómo está formada una sinapsis eléctrica? ¿En dónde se encuentra? Pues en tejido cardíaco, en músculo liso, hablando de la sinapsis eléctrica. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con respecto a este tipo de sinapsis? Es muy interesante, la verdad. La vamos a abundar más cuando lleguemos a músculo cardíaco y músculo liso. Yo creo que músculo liso, ahora que veamos en Autónomo, en la segunda temporada de su serie, Fisiología Humana. ¿Queda claro, chicos? Sinapsis eléctrica. Sí. Va. Ahora vamos a ver qué onda con la sinapsis química. Déjenme ver si es necesario saber algo de la sinapsis química. No os quiero dar. Vamos aquí. Fíjense, vamos a continuar con nuestra. Ajá.
Entonces, ya que sabemos un poquito de sinapsis eléctrica, realmente es más compleja, pero de manera así muy general, es la información que les di. Ahora vamos a ver qué sucede en esta zona, justamente cuando ya estamos en el botón sináptico. Ustedes ya saben perfectamente bien, dibujan en sus cuadernos, la última parte de mi axón y mi botón sináptico. Voy a tratar de dibujarlo grandote. A mi botón sináptico, ¿eh? Y le ponen botón sináptico. ¿Sí? Hagan de cuenta que este es mi botón sináptico. Recuerden que teníamos ya nuestra neuronita desde acá arriba. Voy a poner mi neurona. ¿Sí? Mi neurona, que tenemos el axón y que al final tenemos nuestros botones sinápticos. Solo yo voy a dibujar uno, pero en ambos suceden lo mismo. Y aquí tenemos la siguiente neurona. Con el soma. Y aquí está. Y hasta podemos tener una tercera neurona. Y así nos podemos ir. Entonces, aquí voy a dibujar el soma, pero grandote, ¿eh? El soma de mi neurona 2. La neurona que representa allá arriba. ¿Eh? Entonces, ese es el soma. Nada más es una parte. Porque, vamos a ponerlo así. Algo así, ¿no? Aquí está el núcleo y bueno, ya saben qué onda. Entonces sería una unión axosomática, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Recuerden que desde el cono axónico, pues ya venía nuestro potencial de acción acá, ¿no? Aquí viene el potencial de acción. Yo lo represento como rayitas, ¿no? Para más fácil. Entonces, el potencial de acción viene desde el cono hasta ¿dónde? Hasta pues, el botón sináptico. Aquí está, ¿no? Aquí está mi potencial de acción. Y tenemos que en el botón sináptico hay canales dependientes de voltaje para calcio. Entonces voy a dibujar algunos canales. Los voy a dibujar así, como rayitas. Ahorita le borro ahí. Tenemos canales. Y también les comenté que pues aquí tenemos pues vesículas que contienen el neurotransmisor, ¿no? Entonces vamos a poner unas cuantas vesículas. Bueno, las voy a poner estas que tienen neurotransmisor, ¿no? Luego les pongo las otras. Pero para que estas vesículas en reposo, pues están ancladas a los rieles que tenemos aquí en nuestro citoplasma que se llama citoesqueleto, ¿vale? Entonces recuerden, aquí tenemos los rieles, ¿sí? Bueno, voy a dibujar nada más unos, ¿no? Entonces el citoesqueleto, acuérdense. Y las vesículas pues no andan flotando, pues están ancladas al citoesqueleto. ¿Qué necesitamos para que se liberen mis vesículas? Pues necesitamos de un ion que se llama calcio. A ver si no me borra todo. Entonces, cuando mi potencial de acción llega hasta la zona terminal, que está aquí, ¿qué pasa con los canales dependientes de voltaje para calcio? Se abren, ¿sí? Entonces, si se abren los canales, ¿qué pasa con el calcio? ¿Entra o sale de la célula? Voy a poner aquí canales dependientes de voltaje. De voltaje para calcio. ¿Qué pasa con el calcio? ¿Sale o entra? Entra, muy bien. Entonces, el calcio, recuerden que acá afuera hay más calcio. Calcio. Voy a poner grandote porque hay mucho calcio. Y el calcio, pues, ¿qué hace? Pues se entra. Cuando llega mi potencial de acción, recuerden que mi potencial de acción viene desde acá arriba. Desde el cono. Voy a poner así. Que viene desde acá. ¿Vale? Y entonces el calcio, ¿qué pasa con el calcio? Pues entra. Entra a todos los canales que se abrieron, ¿no? Aquí está. Tenemos calcio acá. Y entra por todos los canales, ¿no? Y bueno, entra por acá, pero aquí ya lo voy a poner para que no se vea tan rayonado. Entonces el calcio pues aumenta en el interior de la célula. Hay una proteína que es sensible a calcio que se encuentra aquí. Voy a poner como un círculo. Y esta proteína se llama sinaptotagmina. Voy a poner aquí el nombre. Sinaptotagmina.
Voy a poner más chiquito porque si no, no. Sinaptotacmina. Es una proteína sensible a calcio y esta proteína sensible a calcio en reposo pues está anclando a mi vesícula al citoesqueleto. Pero cuando entra calcio, la sinaptotacmina pues aumenta la afinidad por el calcio y suelta a mi vesícula. ¿Vale? Entonces la suelta. ¿Y qué pasa con mi vesícula? Pues entonces ahora sí se empieza a mover, ¿no? Entonces como ya la soltó, se mueve. Voy a poner aquí, se mueve. ¿Hasta dónde? Pues hasta llegar a cierta zona de la membrana. En esa zona de la membrana, pues tiene, está muy grande. Tiene, ¿cómo sabe a qué zona? ¿A qué zona llega? Pues porque tiene algunas proteínas que reconocen a las proteínas que tiene la vesícula. Y lo único que les voy a mencionar es que mi vesícula, ¿qué proteínas tiene? Les voy a poner de verde. Voy a poner aquí una bolita, ¿no? Una bolita verde que está representando a mis proteínas. Y este complejo se llama SNARE. Es SNARE V. ¿Vale? Y estas SNARE V pues tienen que reconocer a las SNARE de tipo T que se encuentran en la membrana de mi botón sináptico. Voy a poner aquí otra bolita, una bolita negra, porque tiene que reconocer un sitio específico. Entonces, vamos a poner que aquí tenemos las SNARE T. SNARE T. Ustedes que van a buscar de tarea, pues, ¿cuáles son las SNARE? El complejo SNARE es un conjunto, o puede ser hasta una sola proteína, conjunto de proteínas en la membrana de la vesícula, y SNARE T es un complejo de proteínas que se encuentran en la membrana. De tareas que buscan pues, cuáles son esas proteínas, ¿no? Entonces, el chiste aquí es que tienen que hacer interacción o interaccionar las SNARE V con las SNARE T. De esta manera, pues se sabe en qué sitio específico de la membrana van a tener contacto. Cuando sucede eso, pues se tiene que formar boro. Voy a tratar de poner un boro acá, ¿eh? Voy a tratar de dibujar mi célula. Y aquí se está formando un boro. Entonces voy a dibujar aquí un boro. Ustedes lo van a hacer más bonito. Porque ya se está difundiendo, se está fusionando la membrana de mi vesícula con la membrana de mi botón sináptico. Se forma este poro. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Yo me perdí un poquito en lo que dijo. ¿En cuál espacio? Lo de la vesícula. Acá. Entonces, que la vesícula de la que contiene el neurotransmisor en la membrana tiene proteínas que se llaman, es un complejo que se llama SNARE V. ¿Sí? Y este SNARE V tiene que hacer contacto o interaccionar con este otro complejo de proteínas que se encuentra en el botón sináptico que se llama SNARE T. Entonces, cuando se forma esta interacción, veo que no se unido, pero ambas se entrelazan, se unen para formar posteriormente un poro, ¿sí? Y este poro pues, le va a permitir liberar todo el contenido que tiene mi vesícula al espacio sináptico. ¿Vale? Esto que les estoy platicando es muchísimo más complejo. Déjenme conectar la computadora. Es mucho más complejo porque participa un sinfín de proteínas. Las mismas proteínas que les pienso que son cuáles forman parte del SNARE V y cuáles parte del SNARE T. Sí, eso es importante. Porque les estoy dando esa es muy
la manera más sencilla posible es la de este modelo, ¿vale? Ya lo más complejo. ¿Sí quedó claro la duda? Sí, profesor. Ok, entonces aquí tenemos unos tres puntos que significan unos puntitos felices. Son los neurotransmisores, ¿vale? Entonces vamos a parecen como dos. Cuando se forma el poro, el neurotransmisor fue liberado al espacio sináptico. Voy a poner unos cuantos más. Y este neurotransmisor, pues, pasan varias cosas con él, pero lo principal es pues, que se tiene que unir a su receptor en la membrana postsináptica, ¿estamos de acuerdo? Entonces voy a poner aquí unas líneas representando a mi canal dependiente de ligando. Aquí ya lo hubiera puesto otro grosor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el canal dependiente de ligando específico para mi receptor, para mi ligando. Este canal lo voy a poner aquí el nombre. Voy a poner el color. Tratar de que todo corresponda con el color que no se me hagan bolas, pero vayan a escribir ustedes paso a paso para que también no se me pierdan. Canal dependiente de ligando, o también se llama canal receptor iono y sus compañeros ya se han mencionado en unas clases anteriores. Este que está representándose como unas líneas se llama canal dependiente de ligando, o también llamado, lo voy a poner en el o receptor ionotrópico. Entonces, estas líneas, más o menos, estas que están aquí, son esos canales. Entonces, pues llega mi neurotransmisor, mi ligando, tiene que mandar la información y por lo tanto se une a este canal, a este receptor ionotrópico. Entonces, este se une, ¿sí? Porque tiene un específico para este neurotransmisor. Entonces, voy a poner aquí que una flecha que se une al sitio específico de mi receptor. Cuando sucede eso, mi receptor cambia de conformación y se abre. Ahora, ¿por qué se llama ionotrópico? Porque permite el paso de corriente iónica. Entonces, fíjense, mi neurotransmisor solo se une, no entra, ¿sí? Los neurotransmisores solo se unen al sitio específico, no entran a la célula postsináptica. Cuando se une a mi receptor, a mi canal dependiente de ligando, cambia de conformación y se abre mi canal. Y aquí podemos tener de dos. Una corriente iónica, realmente vamos a hablar de una corriente positiva, el ion sodio. Pues recuerden que aquí tenemos mayor cantidad de sodio afuera. Entonces, si se abre un canal, generalmente lo que va a entrar es sodio. Aunque también puede entrar calcio. Entonces, sodio, el ejemplo que le voy a dar es para sodio. Entonces, si tenemos mucho sodio afuera, voy a poner acá. Entonces, ¿qué va a pasar con este sodio? Pues va a integrar. Sí, vamos a pasar, chicos, al final vamos a hacer un pequeño resumen. Entre el sodio y ¿qué va a hacer el sodio aquí en mi membrana? ¿Qué le va a hacer a la membrana? Muy bien, la va a despolarizar. Y esa despolarización, ¿cómo se representa? En forma de una respuesta pasiva de la membrana que se llama potencial graduado. Aquí tenemos un potencial. La va a despolarizar y va a formar un potencial graduado, ¿sí? En este caso, voy a poner aquí el nombre, potencial graduado.
potencial graduado. Este potencial graduado se despolariza, ¿ya vieron? ¿Por qué? Pues porque está despolarizando la célula. ¿Por qué? Pues porque entra cargas positivas en la membrana de la célula, pues, y en la membrana que de celulares. Este potencial graduado, como es despolarizante, ahora va a tener un nombre específico en la música de la célula. Se llama potencial. Luego ponerlo entre paréntesis. Potencial postsináptico excitador. O también llamado potencial postsináptico excitador, PPC. ¿Sale? Como es un potencial, acuérdense, potencial graduado o el electrón es lo mismo. Y en este caso ya tiene un nombre específico, se llama potencial postsináptico excitador y lo vamos a abreviar como PPSI. ¿Vamos bien hasta aquí? Vale. Ahora, dijimos que dependiendo del tamaño de este potencial graduado va a ser la capacidad de este potencial para poder difundirse o poder ejercer efectos sobre cada zona de la membrana de la célula, en este caso del soma, hasta el objetivo de llegar al cono sónico, ¿se acuerdan? Aquí lo voy a poner de color rojo. Voy a poner más rojo. Aquí, de rojo. Aquí. Este es nuestro cono sónico, acuérdense. El objetivo es llegar aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues mucha corriente positiva, ¿sí? Para favorecer o alcanzar nuestro umbral de King, de nuestros canales que serán aquí. Voy a poner aquí un nombre cono sónico. Por aquí, cono sónico. Voy a poner de rojo. A ver si se puede poner un poquito más cono sónico, ¿vale? El objetivo es llegar al cono sónico. Entonces, este potencial graduado pues tiene que propagarse a lo largo de mi membrana hasta llegar al cono axónico. Esto depende mucho de la cantidad de iones sodio, de cargas positivas que entran a la célula. Si entran 3 iones de sodio, por ejemplo, pues va a ser muy pequeñito mi potencial graduado y no va a alcanzar. Se va a perder pues, en el tiempo y en la distancia y no alcanzar el cono axónico. Pero si son suficientes cargas positivas, entonces este potencial graduado pues se desplaza, se propaga, ponerle que se está propagando hasta llegar al umbral de los canales de diferencias de voltaje y por lo tanto que se genera el cono axónico, se va a generar otro potencial de acción, bueno, o un primer potencial de acción en una verde. Se generará un potencial de acción y de ahí este potencial pues va a pasar, se va a propagar a lo largo de la acción hasta llegar al botón sináptico. ¿Sí queda claro cómo le hace? ¿Qué sucede? Aquí. Se propaga. ¿Sí queda claro? Potencial, luego pones potencial. Vamos a poner así. PPC. Se propaga. Hasta el cono sónico. Y se propaga hasta llegar al cono sónico y se genera una potencial. Ahora, otra cosa que puede suceder aquí es que este neurotransmisor que se está liberando se dice que es excitador, pero más bien depende mucho del canal al que se une el receptor. Si se une un receptor que permite la entrada de sodio, entonces es excitador porque lo que queremos es, o lo que hace, el objetivo es generar otro potencial de acción en el siguiente neurona, gracias a la despolarización. Ahora, podemos tener, aquí el ejemplo puede ser el glutamato. No, acetilcolina, mejor, porque el glutamato es calcio. Acetilcolina. Entonces vamos a poner aquí como ejemplo
que este neurotransmisor de color verde se llama acetilcolina. ACH. Les voy a poner aquí mismo el otro caso. ¿Qué pasaría si mi neurotransmisor fuera GABA? Voy a poner grueso y de color. Me dicen si se ve el amarillo, ¿vale? Las vesículas, voy a poner aquí una vesícula, pero les comento, y pongan en su cuaderno. Una vesícula contiene un solo tipo de neurotransmisores, no dos ni tres, solo uno, ¿vale? Entonces, yo les recomendaría que hicieran otro dibujo donde colocaran lo mismo. Un botón sinápico, una membrana sinápica, todo lo mismo. Y en vez de estos puntitos verdes, pongan los puntitos amarillos. Entonces yo lo voy a poner aquí para más fácil. Está más grande, pero espero que se vea. ¿Sí se ve el amarillo? Sí, perfecto. Ok. Entonces pongan ahí como nota en su cuaderno. Si lo ponen así, les recomiendo que no se vayan a confundir y pongan como nota que este es otro ejemplo. Entonces, sucede exactamente lo mismo. Se libera el neurotransmisor y este neurotransmisor, recuerden que se llama GABA. Este GABA no se unen los mismos receptores para la serotonina, son diferentes. Entonces voy a dibujar aquí mis receptores que... Entonces aquí lo voy a poner el nombre. Creo que se ve color amarillo. Este es GABA. Este neurotransmisor que dibujé se llama GABA. Mayúsculas, GABA. Son colina. Para GABA. O GABA enérgicos. Nosotros se llaman colinérgicos. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un nombre específico. ¿Cómo se van a llamar? Es para acetilcolina colinérgicos. Es para GABAérgicos. Es para glutamato, ¿cómo se llamarán? Glutamatérgicos, ¿no? Muy bien. Y así vamos a todos los demás. Entonces, igual, GABA se une al receptor en sentido específico. Y en este caso, también tenemos afuera otro ion, que son los cloruros. CL. Ay, es una conco. Y por lo tanto, este cloruro pues va a entrar a la célula. ¿Qué pasa si el cloruro entra a la célula? Y como ya se me olvidó, ¿qué pasa cuando entra el cloruro a la célula? ¿Qué le pasa a la membrana? Muy bien. Entonces las membranas C y en vez de ser polarizadores ahora son cargas negativas, las que se encuentran en C y polariza. Sí se entiende, ¿verdad? Yo no les puse las líneas porque para evitar, pero acuérdense que aquí tenemos el potencial representado en el eje de las Y y potencial de membrana y aquí el tiempo. No sé para que no se vea tan lleno de letra, acuérdense que es el potencial de membrana. Dale aquí para que el potencial de membrana en milivolts. ¿Cuántos son? Milivolts. Un poquito. Y es lo que está representando acá, ¿eh? Acuérdense. Hiperpolarización
Igual, acuérdense que es un potencial graduado. Pero en este polarización, es decir, se lo está alejando más del valor de ¿cómo se llama? Se está alejando más del umbral. Entonces, este potencial graduado, este es un potencial graduado, esta hiperpolarización, pero le vamos a usar un nombre, se llama potencial postsináptico inhibidor. ¿Sí? Y se va a abreviar como potencial postsináptico inhibidor. Entonces, aquí tenemos dos potenciales graduados. Uno se llama PSE, que es secador, y el otro es inhibidor. Por lo tanto, si es inhibidor, se propaga a lo largo de la membrana hasta llegar al cono axónico, ¿qué le va a pasar aquí los canales? ¿Se excitan o no se excitan? ¿Llegan hasta su potencial, a su umbral o ya no llegan? ¿Qué dicen ustedes? No llegan. No llega. Entonces aquí, cuando llega aquí, no hay que poner, como pongo aquí, no, pero no. Vamos a poner en rojo. Aquí no activa, no llega al umbral. ¿De quiénes? Pues el celular de como no llega, pues mi célula se encuentra inhibida. ¿Sí? Por un lado, mi célula se excita y por el otro, mi célula se inhibe. Quiere decir que pues no hay generación de potencial de acción. Inhibición. Aquí se excita. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Entre el potencial excitador y el potencial postsináptico inhibidor. Sí, profe. Vale. Bueno, entonces se nos va a acabar la tiene un chico. Nos vemos a las 10, ¿vale? Gracias.
de esa despolarización, porque la despolarización lo que hace es abrir los canales dependientes de voltaje para calcio. Ya que se abren, pues entra el calcio, y recuerden que les dije que el calcio se une a una proteína que es sensible al calcio, que se llama sinaptotagmina. Esa sinaptotagmina, la función que tiene es anclar a las vesículas, pues en el citoesqueleto de la célula, ¿no? Pero cuando aumenta la concentración de calcio, pues suelta mi vesícula membrana, que es membrana. Cuando se unen, interaccionan las dos, se forma un poro, el poro sináptico, y por lo tanto se libera el neurotransmisor que contenía la vesícula, ¿no? Ahora, este neurotransmisor pues se une a un receptor específico en la membrana, que se encuentra en la membrana de célula postsináptica. En este caso se representa el neurotransmisor de color azul, y este receptor se representa el color como rojo y amarillo, ¿no? Se une el neurotransmisor al sitio específico en la proteína, en mi receptor, y recuerden que no entra. Los neurotransmisores no entran. Lo único que hacen es modificar su conformación y para formar el canal para que permita el paso de una corriente iónica. Esta corriente iónica nosotros pusimos como ejemplo el sodio porque tiene cargas positivas, y lo que genera justamente es un potencial graduado despolarizante, al cual ya le pusimos nombre, y ¿cómo se llama? Potencial postsináptico excitador, ¿no? Lo que va a hacer es favorecer que se propague hasta llegar al cono axónico que se encuentra pues, en la continuación de esta célula, y alcanzar el umbral de estos canales dependientes de voltaje para que se genere un potencial de acción, el cual se va a propagar a lo largo del axón de esta neurona morada. La finalidad es continuar transmitiendo el mensaje, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con este neurotransmisor que fue liberado? Ya saben que pues toda sustancia exógena, toda sustancia endógena que se sintetiza en nuestro cuerpo, que se ha liberado al torrente sanguíneo, bueno, en este caso el espacio sináptico, pues en algún momento tiene que acabar su función, o sea, no es eterno. Entonces, ¿qué le va a pasar? Dijimos que una característica, o para que sea un neurotransmisor, pues debe de tener esos elementos o mecanismos para pues disminuir la cantidad de este neurotransmisor, para neutralizar la acción del neurotransmisor. Y estos mecanismos son tres. Uno de los mecanismos para finalizar la función o el efecto del neurotransmisor es la degradación enzimática. Aquí se muestran las enzimas de color azul, amarillo, que están en el espacio, así como flotan, pero realmente pues, no están en el espacio flotando, están ya sea en la membrana de mi neurona presináptica o en la membrana de mi neurona postsináptica. ¿Sí? Son proteínas periféricas. Entonces, pues se encarga de degradar pues, el exceso de neurotransmisor, ¿no? Entonces, es una primera fase de neutralizar el neurotransmisor es degradación enzimática. La otra forma es la difusión. Como hay un montón aquí de neurotransmisor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede de forma común? De la zona de mayor concentración, pues se va o difunde a una de menor concentración. Y puede que se encuentre a un receptor para él, pero lo más seguro es que no. Entonces, pues, no pasa nada con él. Se va. Y la otra es la recaptura. ¿Sí? Puede ser que se recapture este neurotransmisor como tal o algún metabolito que se obtenga mediante la degradación enzimática. Ese metabolito se puede recapturar, volver a sintetizarse el neurotransmisor y empaquetarse de nuevo para el próximo potencial de acción que venga desde el botón, desde allá arriba, ¿no? Desde el cono axónico. ¿Vale? No todos los neurotransmisores presentan estos tres tipos de
neuralización. Unos pueden presentar a lo mejor degradación enzimática, otro puede presentar a lo mejor difusión y recaptura, o todos sí presentan difusión, eso queda claro, pero no todos representan los tres. El único neurotransmisor que presenta estos tres tipos de neutralización es acetilcolina. Claro, ¿qué sucede con todo lo que acabamos de ver, con esta sinapsis química? Sí, por favor. Muchas gracias. Entonces, ahora, vamos a ver, mañana vamos a ver qué pasa con los tipos de receptores que tenemos aquí en la membrana, porque no son los únicos. Para eso, al rato les voy a publicar unos videos que quiero que vean. Son videos cortos y se me hacen muy interesantes porque se ve cómo se lleva a cabo pues, la comunicación celular, para que mañana puedan comprender de manera más fácil lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces, para esto, pues es muy importantísimo el que funcione este tipo de procesos, el que funcione o el que sea efectivo, ¿no? Este tipo de transmisión de la información, pues no es muy importante la comunicación entre las células, ¿sí? Debe ser efectiva, ¿sí? Efectiva, funcional. Debe de haber comunicación entre todas las células, así como ustedes tienen comunicación con sus compañeros de equipo, así de efectivo debe ser la comunicación entre las células, así como la comunicación entre sus parientes, entre pues su pareja, etcétera, pues así debe ser tan eficiente la comunicación, porque si uno falla, ya todo este proceso que está tan altamente controlado, tan bien organizado, pues se echa a perder, ¿no? Entonces, para esto vamos a ver primeramente, pues cómo inicia esta comunicación celular, ¿no? Fíjense. Vamos a ver aquí les muestro un resumen lo que vamos a ver mañana. Tenemos diferentes tipos de receptores. Unos se ubican pues, en la membrana, como receptores transmembranales. Otros tipos de receptores se ubican en el citoplasma o en el núcleo, inclusive. Entonces, ¿de qué depende pues la ubicación de estos receptores? Pues depende del tipo de mensajero químico que se vaya a emitir. ¿Sí? Depende de la naturaleza química del mensajero. Aquellos mensajeros químicos que tienen una naturaleza hidrofílica, pues les va a ser muy difícil atravesar la membrana. De hecho, yo les dije, los neurotransmisores no atraviesan la membrana, ¿no? Solo se unen a su sitio específico si el receptor se encuentra en la membrana. ¿Vale? Entonces, aquellos mensajeros que tengan naturaleza, que sean de naturaleza hidrofílica, pues sus receptores, ¿dónde se van a encontrar? Pues de manera transmembrana. Hay excepciones, ¿sí? Aquellos mensajeros químicos que tengan, que sean de naturaleza lipofílica, pues van a ser capaces de atravesar, difundir a través de la membrana para encontrarse con su receptor que se encuentra ya sea en el citoplasma o en el núcleo. Por lo tanto, vamos a dividir las señales, o las señales se dividen en dos tipos: señales hidrofílicas y señales lipofílicas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, bueno, entonces, como les dije, pues solo es un resumen porque mañana vamos a abundar en esta parte. Tenemos receptores, eso se los voy a mencionar, receptores nosotrópicos, ese ya lo conocen ustedes, aquellos que permiten el paso de corriente iónica, aquí dicen o sea, falta la carga.
acuérdense que carga, no me fijé. Entonces le falta la carga. Te paso ya sea de sodio, calcio, cloruros. Y modifica el potencial de la membrana. Tenemos otro tipo de receptores que se llaman metabotrópicos, que son estos rositas, que modifican el metabolismo celular. Mañana vamos a ver cómo lo hacen. Otro tipo de receptores que se llama, que son, tienen actividad enzimática, y los que vamos a ver son receptores tirosinasa, ¿sí? Que son estos, y que modifican, pues, también algunas funciones celulares, ¿vale? Vamos a verlo mañana. Y tenemos estos receptores que ya les dije que son, generalmente se les conoce como nucleares, aunque se encuentran en el citoplasma, se les conoce como receptores nucleares, y son capaces de activar la transcripción, ¿vale? Que igual que estos, activan la transcripción y la síntesis de proteínas. Entonces, de manera general, para que sepan que existen y que pueden encontrarse en la membrana de la célula postsináptica. Los que más se encuentran son estos, el ionotrópico y el metabotrópico, ¿sí? Entonces, para eso, en la tarea que les dejé para la próxima semana, pues les pedí que buscaran algunos tipos de neurotransmisores y el receptor al que se unen esos neurotransmisores que me van a decir. Y ahí es donde van a integrar toda la información, ¿vale? Ahora, esperen un tantito. Déjenme. Aquí les puse un resumen. No quiero. Quiero que mañana lo veamos, ¿sí? Por lo tanto, lo único que les voy a pedir para mañana es que busquen un poquito más de detalle que una con estos canales ionotrópicos, una con los canales metabotrópicos y con los tipo tirosinasa. Que busquen sus generalidades, como para qué sirven, de manera general, cómo sirven, etc. Entonces, cómo funcionan. Son bien interesantes. Y pues les va a ayudar mucho los videos que les voy a explicar más adelante. Ahora, esto ya lo habíamos visto hace unos cuantos minutos. Cuando haces sinapsis una célula con la otra, por ejemplo, ese tipo de sinapsis que se muestra aquí es una sinapsis de tipo axónica. Tenemos la terminal nerviosa, las terminales sinápticas y aquí la son de otras células, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente: se pueden generar pequeñas despolarizaciones, lo cual yo les comenté. Ya no les puse el eje de las Y y el eje de las X para que se vea todo nada, pero miren, aquí está. Cuando se presenta un potencial graduado despolarizante, recuerden que se llama potencial postsináptico excitador. ¿Sí? Por sus siglas en inglés pues están aquí representadas, ¿no? PSP o PEPS. O como yo suelo decir, que es PPSI también. Así lo pueden encontrar. Y cuando entra una conducta iónica negativa, pues hay una hiperpolarización, a lo cual llamamos potencial postsináptico inhibidor. Lo pueden encontrar así: IPSP o PIPS o PPPCI. Cualquiera de esas formas, ¿vale? Generalmente hablamos de sinapsis excitadoras cuando hablamos de acetilcolina y glutamato, e inhibidoras cuando hablamos de glicina y GABA. Ahora, algo interesante aquí es, hablando particularmente del potencial postsináptico excitador, es que estos pueden lograr alcanzar el umbral de los canales dependientes de voltaje en el cono. Aquí, por ejemplo, las flechitas que se muestran en el eje de las Y, las flechitas, representan la intensidad del estímulo. Entonces, si yo aplico de manera experimental un estímulo de cierta intensidad, pues me va a generar un potencial postsináptico excitador pequeñito, ¿estamos de acuerdo? Pero si aumento la intensidad del estímulo, pues este potencial postsináptico excitador puede ser más grande. Pero a lo mejor no alcanza el umbral todavía. Pero si yo aplico una intensidad muchísimo mayor, pues ya este es capaz de alcanzar el umbral y generar un potencial de acción. Entonces aquí depende mucho de la intensidad del estímulo.
si es chiquito, mediano o más grande. ¿Vale? Y podemos tener otro caso, ¿sí? Para poder generar un potencial de acción, aparte de aplicar en la misma neurona un estímulo de diferente intensidad, también podemos hacerlo de otra manera. Vamos a ver la integración sináptica. La integración sináptica pues, se lleva a cabo en el soma de la neurona. ¿Sí? Ella decide qué va a pasar a partir del cono axónico en adelante, si se inhibe o si se excita, ¿no? ¿De qué depende? Pues del tipo de información que esté detectando, si es despolarizante o hiperpolarizante, ¿no? Aquí tenemos dos casos. En el primer caso, en el de arriba, tenemos que, primero en la imagen de la izquierda, tenemos esta neurona de color amarillo, que es una neurona postsináptica, y yo solo les expliqué que llega un botón sináptico a esa neurona, pero en realidad le llegan muchísimos. ¿Cómo saber si se va a excitar o no esa célula, ¿no? Amarilla. Entonces vamos a ver primero en el caso. El caso cuando A está inervando a la neurona amarilla, ¿vale? El primero, lo cual se representa en la gráfica que está aquí. Entonces, si yo excito a esa neurona A, es decir, si le estimulo, entonces va a liberar su neurotransmisor. Se saben todos estos pasos, ¿no? Se libera el neurotransmisor se une a su sitio específico en su receptor y permite el paso de una corriente iónica despolarizante que se observa aquí como respuesta. Estamos viendo la respuesta que se observa en el soma, ¿sale? De la neurona amarilla. Entonces es una despolarización pequeña. Entonces dejamos pasar tiempo y aplico el mismo estímulo, la misma intensidad del estímulo y se genera la misma respuesta. Pero ¿qué sucede si no dejo pasar tanto tiempo y yo aplico el primer estímulo, segundo, un primer estímulo y seguido otro estímulo, ¿sí? Los estímulos casi al mismo tiempo. Entonces esta información, estos potenciales graduados se suman y nos facilita llegar al potencial umbral y se genera un potencial de acción, ¿sale? Si yo aplico estimulación a la misma neurona, ¿sí? Cada vez con mayor frecuencia, seguramente voy a llegar al umbral y se genera un potencial de acción. Se le llama sumación temporal, ¿sí? Cuando yo aplico en el tiempo a la misma neurona, pues varios estímulos para que se libere cada vez más neurotransmisor. ¿Se entiende qué es sumación temporal? Sí. Vale. Ahora, como yo les dije, bueno, pues no solo tenemos una célula, tenemos varias. Tenemos a B y a C también. Entonces, A, B y C. Vamos a ver qué sucede aquí en la gráfica de abajo. Si yo estimulo a A, ya sé que A, es decir, las neuronas de color verde son excitadoras, ¿no? Entonces, A lo que produce es un potencial graduado excitador. Si estimulo a B, ¿qué produce? Pues lo mismo, un potencial sináptico excitador. Pero si yo estimulo a C y C permite, se libera un neurotransmisor que se une a su receptor y permite el paso de una corriente hiperpolarizante, pues se va a observar esta hiperpolarización. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Ahora, si yo estimulo al mismo tiempo a A y a B, como sabemos que son despolarizantes, entonces, ¿qué va a pasar? Pues las dos van a sumar, ¿sí? Van a despolarizar. Acuérdense que por un lado, cada una despolarizaba la membrana, pero si al mismo tiempo las estimula las dos, pues va a aumentar esa despolarización y llega a la membrana y se genera un potencial de acción. ¿Vale? Pero ¿qué sucede si yo estimulo a A, que es despolarizante, y C, que es hiperpolarizante? Pues la información se neutraliza y no sucede absolutamente nada. ¿Vale? A eso se le llama sumación espacial. ¿Sí queda claro qué es sumación espacial? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Sí?
Sí. Vale, gracias. Ahora, ¿qué sucederá si yo estimulo a las 3 al mismo tiempo? A, A, B y a C. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo. Solo quedaría una, ¿no? Porque se va a inhibir la negativa con la positiva. Así es, sí. Por ejemplo, B con C se neutralizan y solo queda A y A. Ya vimos que por sí sola solo se genera un potencial postsináptico excitador chiquito, ¿vale? Y solo se observa después. Muy bien. Y no llegamos al número. Muy bien. Entonces, ¿quién encarga de integrar la información? Es el soma. El soma es el importante aquí. Y aquí solo les muestro una imagen donde, pues no es una ni dos ni tres conexiones sinápticas, sino son un montón. Entonces, ¿quién decide qué hacer? Pues el soma, ¿sí? Es capaz, y fíjense, los somas de nuestras neuronas son capaces de determinar si inhibe o se excita. Entonces, tan increíblemente es esto que es capaz de detectar la información y saber qué va a hacer. O sea, es increíble. Pero hay otra situación en la que tal que le llega una sinapsis excitadora. Imagínense que le llegaran un montón. ¿Qué va a pasar? Pues todo el tiempo va a estar respondiendo mis neuronas, ¿no? Entonces, hay algo que se llama modulación sináptica. Para que no se esté continuamente excitando o sobreexcitando, pues debe de haber algo que la frene, ¿no? O de la misma, igualmente, si hay algo que le está inhibiendo todo el tiempo y que no permite que responda, pues debe de haber algo que permite que responda, ¿no? Eso es importante. Fíjense, tenemos aquí en la imagen igual el soma de una neurona amarilla y tenemos otras neuronas, vamos a decir que son las excitadoras, las verdes. Tenemos a C. Fíjense aquí, algo importante, interesante es que tenemos una sinapsis axónica. ¿Ya vieron? C con E están formando una sinapsis axónica. ¿Ya vieron? Aunque esto se muestre directamente, el botón sináptico se muestre directamente sobre el otro botón, realmente está ejerciendo efectos sobre la última porción del axón. Acuérdense, eso es importante. Y tenemos a D. Entonces vamos a ver aquí en la gráfica. Si estimulamos a C solita, ¿qué va a pasar? Pues obtenemos una respuesta despolarizante. Es lo que vimos hace rato. Estimulamos a D solita, ¿qué observa? Vamos a ver una despolarización, lo cual se representa aquí en la imagen del medio. Si estimulamos solo a C, fíjense, pues C libera cierta cantidad de neurotransmisor y despolariza. Aquí está, ¿no? Libéranos aproximadamente 6 moléculas de neurotransmisor, ¿no? Supongamos. Ahora, ¿qué pasa si estimula? Ahora, si estimulamos a E, pues no se observa nada porque es una unión que es una sinapsis axónica. Entonces, si se estimula E, pues nada más es solita, pues no pasa nada porque lo que estamos registrando es lo que sucede aquí en el SOM. Entonces, pues nada. Pero ¿qué pasa si estimulo a C y a E al mismo tiempo? Aquí está. C por sí misma habíamos dicho que libera 6 neurotransmisores, pero cuando estimulamos a E y a C, aumenta la cantidad de neurotransmisor capaz de unirse a más receptores y capaz de entrar a más cantidad de sodio y capaz de llegar al umbral y generar un potencial de acción. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué liberan más cantidad de sodio, de neurotransmisor aquí, cuando se estimula a E y a C? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo E aquí sobre C para que se libere más neurotransmisor? ¿Quién me dice? Generando más potencial. Generando más potencial. Fíjense, aquí en esta zona
Si yo estimulo a sabemos que está generando potencial de acción. Y sabemos que aquí en el botón sináptico, pues está liberando cierta cantidad de neurotransmisor. Este neurotransmisor que libera se tendría que unir a un receptor que se encuentra en C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces en C, solo en esta pequeñita zona que se muestra, que muestro con el cursor, en esta última porción de la acción, hay receptores para este neurotransmisor que se está liberando. ¿Sí? Por lo tanto, si se libera este neurotransmisor y además la corriente es despolarizante, va a favorecer a que la mayor cantidad de canales dependientes de voltaje para calcio se abran más. ¿Sí? Y por lo tanto, si aquí se abrieron 3 canales dependientes de voltaje, pues supongamos, aquí se abre el doble, ¿no? O hasta el triple. 6 canales o 12 canales dependientes de voltaje. Y eso va a favorecer a que se movilicen más vesículas que contienen neurotransmisor y por lo tanto se libera ¿qué cosa? Más neurotransmisor. Y esto va a hacer que se una a más receptores dependientes de ligando para este neurotransmisor y que entre una corriente iónica despolarizante muchísimo mayor, que ocasiona pues, que se alcance el umbral más fácilmente y se genere un potencial de acción. ¿Vale? Entonces, cuando una neurona está respondiendo muy pobremente, entonces, este tipo que no sea una respuesta pobre, sino que se genere un potencial de acción. ¿Sí queda claro cómo se lleva a cabo este proceso que se llama facilitación presináptica? Está facilitando aumentar la liberación de neurotransmisor. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Vale. Ahora, ¿pero qué sucede si una neurona está respondiendo o está excitada todo el tiempo? Pues debe de haber también algo que la frene, que la inhiba un poquito, ¿no? Para eso, también nuestras neuronas tienen este otro mecanismo que se llama inhibición presináptica. ¿En qué consiste? Pues prácticamente lo mismo, solo que la neurona está haciendo sinapsis de tipo axoaxónica con la otra neurona. Esta sinapsis es inhibitoria. Entonces vamos a ver aquí, si yo estimulo a F solita, es despolarizante, estimulo a G solita, pues también es despolarizante, estimulo a H, pues no se observa nada aquí. Pero, ¿qué sucede a nivel del cerebral? Bueno, otra vez, estimulo a F solita, puede haber cierta cantidad de neurotransmisores, supongamos 16 neurotransmisores, ¿no? Que es lo que se observa acá. Pero pues si estimulo a F y H al mismo tiempo, pues H inhibe a F. No totalmente, pero disminuye su acción. Antes eran 16, ahora son 4 neurotransmisores liberados. Por lo tanto, que lo que va a pasar es que como son tan poquitos neurotransmisores, pues se van a unir a pocos receptores, receptores iónicos, y por lo tanto, pues la corriente iónica despolarizante va a ser muy pequeña o nula. De tal manera que no se alcance el umbral y por lo tanto no hay potencial de acción. ¿Ya vieron? Pero si estoy en la F y a G, que son despolarizantes, seguro si se alcanza el umbral. ¿Sí se entiende cómo es esta inhibición presináptica? Sí, chicos. Sí, profesor. Aquí debería haber los receptores receptores ionotrópicos para este neurotransmisor. Vamos a poner que es GABA. GABA, según estos neurotransmisores, permite una corriente iónica negativa, hiperpolariza, y eso favorece a que ya no se abran los canales dependientes de voltaje para calcio, por lo tanto, ya no se liberan tanto neurotransmisor. Entonces, las dos formas se encuentran de manera fisiológica normal en nuestro cerebro, ¿sí?
y la que más se presenta, pues es esta inhibición, ¿sí? Nosotros, pues se presenta esta inhibición cuando nosotros estamos o cuando se trata de poner atención en una clase, ya sea cualquier tipo de clase, ¿no? De música, de baile, de estadística, de fisiología, lo que sea. O cuando se trata de, cuando ustedes tienen un objetivo, por ejemplo, llegas a la escuela, pues tratan de inhibir lo que está a su alrededor, lo más que se pueda, para dirigirse al objetivo, que en este caso es dirigirse a la escuela, ¿no? O sea, no llegan y ven ahí no sé, a lo mejor un lugar donde se jueguen maquinitas, que creo que eso les llama la atención, no sé. A lo mejor hay una fila para entrar a un concierto, no van y llegan y se ponen en la fila en vez de ir a la escuela, ¿no? O sea, este tipo de cosas es muy importante, las inhibiciones, para poner atención en algo que ustedes quieren y desean aprender, en lo que sea. Eso es importante. Entonces, predominan las inhibiciones más que las excitaciones en nuestro cerebro. Inclusive, cuando ven a alguien que les gusta, prácticamente todo, no existe nada más que esa persona que les gusta. Entonces, ahí están las inhibiciones, ¿no? Ahora, algo interesante es que cuando se hacen cortes de cerebro, y se trata de ver a las neuronas mediante una tensión, ¿cómo se llama esta tensión? Es de plata, pero se me olvidó el nombre. Bueno, es una tensión en donde las neuronas pues predominan más. Se ve el cuerpo celular, se ven las dendritas. Si aumentamos el objetivo, ¿sí? Para ver en el microscopio, pues se observan estas pequeñitas espinas. ¿La vieron? Yo ya les había comentado anteriormente. Las dendritas tienen estas espinas, pero realmente pues son extensiones del mismo citoplasma. Pero se les llaman espinas dendríticas. Y les sirve justamente pues, para aumentar la superficie de contacto. Que arriba se ven diferentes tipos de espinas, pero pues no me interesa así como que el chiste es que vean que hay espinas dendríticas en sus dendritas. Entonces eso hace que se favorezca aún más pues esta unión entre una neurona y otra. Puede que ahora que le llegue el sináptico de otra neurona y aquí es capaz de responder. Y fíjense, desde aquí tendría que llegar nuestro potencial graduado hasta el cono sónico. Entonces, son tan eficientes, la verdad que es tan impresionante que es lo que tenemos en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. Y algo impresionante también es que nosotros podemos identificar esa sinapsis. Podemos aumentar el número de dendritas o podemos disminuirlo, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que aumenten el número de dendritas? ¿Cómo podrían pensar que se puede hacer eso? O disminuirla. ¿Cómo lo podríamos hacer? Disminuirla, por ejemplo, con sustancias o enfermedades, tal vez. Pero de manera normal. Y con sustancias, sí, las drogas disminuyen justamente esas espinas dendríticas, esas dendritas. Pero de manera normal, sin necesidad de meterse algo, ¿cómo podemos aumentarlas o disminuirlas? ¿Cómo lo hacen ustedes? Y seguramente lo han hecho muchas veces y a lo mejor ni se han dado cuenta. ¿Cómo lo hacen? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta que están aumentando ese número de conexiones, de sinapsis? ¿Han preguntado alguna vez cómo le hacen? ¿Cada vez que hacen qué cosa? ¿Nadie se ha preguntado eso? Chicos, díganme sí o no. ¿Sería leyendo? Leyendo, por ejemplo, muy bien. Leyendo pueden aumentar el número de dendritas. ¿De qué otra manera? Sería mediante, por ejemplo, los diferentes modelos de aprendizaje, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo aprender leyendo, tal vez viendo un video, también haciendo algún trabajo manual.
Así es, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están leyendo, cuando están, pues, a lo mejor hasta inclusive viendo, escuchando la clase, viendo, escuchando un video, haciendo algunos juegos didácticos, por ejemplo, ¿no? Aprendiendo nuevas cosas, por ejemplo, nadar, andar en bici, ahora hasta un instrumento musical, o sea, aprender nuevas cosas. De esa manera ustedes pueden aumentar el número de dendritas o dejar de hacer esas cosas. También las disminuye. Por ejemplo, luego cuando decimos, ¿no? Seguramente, yo espero que no sea el caso y que les haya sido de interés, pero no todo el curso, los cursos anteriores que hayan tenido en la escuela, pero algunas cosas sí. Pero a algunas personas, o no sé si se hace como ya lo quiero saber por un momento de la escuela, pues el curso pasado fue olvidado. Cuando ya no les interesa algo, pues ¿qué pasa? Sus dendritas disminuyen. Entonces, eso que aprendieron en algún momento que tal vez no les sea tan significativo, pues ya lo pierden y ya se va al olvido. Y los maestros del siguiente semestre les preguntan, a ver, díganme, ¿qué es la envidia? ¿Qué es la moda? ¿Qué es esto? Y así como que en algún momento lo vi, pero quién sabe, ¿no? También pueden perder dendritas. Entonces, pueden pasar las dos cosas. Ahora les muestro un pequeñito, pues imágenes donde se observan las dendritas y las espinas dendríticas. Previo al aprendizaje, ¿qué pasa? ¿Ya vieron qué pasa cuando están aprendiendo algo? Puede ser que sea algo nuevo, algo diferente, o que estén volviendo a reaprender algo también. Entonces, con el aprendizaje aumentan el número de espinas dendríticas y por lo tanto la sinapsis. ¿Y qué pasa cuando ya no les interesa algo con el olvido? Pues ya se van atrofiando. Entonces, todo lo que no se usa, siempre se lo olvida. Todo lo que no se usa se atrofia. ¿Sí? Entonces, esto hasta pónganlo en tu cuaderno. Todo lo que no se usa se atrofia. Aplica para todo. Si compran una casa y la dejan ahí por un buen tiempo, 1 año, 2 años, si no la usan, deja de funcionar. Igual un carro, igual algún aparato electrónico, igual su cerebro, si no lo usan, se atrofia. Sus músculos, lo mismo. Entonces deben de tener en mente esa parte que es muy importante. Esta cita pues, me gusta mucho porque dice, las citas tienen un elemento de fascinación añadido. Son plásticas, ¿sí? Pueden cambiar sus propiedades por el uso o el desuso y transformar la comunicación neuronal en recuerdos, memoria y aprendizaje. Tiene mucha razón. Aquellas cosas que nosotros aprendimos, aquellas cosas que inclusive no necesitamos repetir, ¿no? Porque a veces cada quien sabe la manera de cómo aprender. Y esta parte la vamos a ver más a fondo de manera celular en nervioso. Y es tan impresionante. Entonces, cada quien sabe cómo aprende, cómo estudia para poder aprender las cosas. A algunos tal vez les parece tan interesante el tema que a algunos a lo mejor no, que les cuesta más trabajo. Yo por eso les digo, para todas las dudas, para todo lo que estén aprendiendo, tienen que repasar. Repasen, no sé, 10 minutos, 15 minutos, media hora. Repasen con ustedes mismos, con sus compañeros. Repasen todos los días, de verdad, que eso les va a facilitar el permanecer la información en su cerebro. Eso se guarda como memoria. Puede ser memoria a largo plazo, depende de ustedes. Y hay veces que no necesitan estar repasando algo. Por ejemplo, puede haber algún evento, alguna situación en la que se quede por para siempre, ¿no? No sé, a lo mejor que fue su primer día en la escuela, o a lo mejor cuando ven una persona que les llama mucho la atención, no necesitan estarla viendo todo el tiempo para que les llame la atención, ¿no? O sea, ven una persona que les causa interés y dicen, ay, y quedan su recuerdo, ¿no? Cosas de ese tipo, experiencias que a lo largo de su vida. Entonces, son tan plásticas estas neuronas que ustedes son capaces de modificarlas. Esa es la plasticidad neuronal, que son capaces de modificarlas, inclusive cuando sufren algún accidente, alguna persona, no sé, sobre todo en la parte
cerebral que le afecta a las neuronas. Depende mucho también de la edad, pero los pequeñitos, híjole, ellos se pueden mejorar más fácilmente que un adulto, pero no quiere decir que el adulto no pueda mejorar. Pueden mejorar también, pero a base de terapias, ¿no? Si a lo mejor te pegó algo en la cabeza, o si tiene algún daño cerebral o algún pequeño derrame que puede haber afectado tal vez la parte motora, pues con el tiempo se puede volver a volver a tener esta parte motriz. Tal vez no como al inicio, pero sí se puede. Pero es gracias a que tenemos esta plasticidad neuronal. Es muy interesante. Y por aquí creo que les he puesto esto. Bueno, sustancias, esa es la tarea que se queda. Buscar enfermedades, una de ellas ya me dijeron. Una sustancia ya me dijo otra de sus compañeras, pero quiero que busquen sustancias, ¿no? Y ya mañana vemos cuáles son esas sustancias o inclusive enfermedades. Y por aquí creo que las había puesto, no creo que no era aquí. Es que las sé, pero creo que es en la otra. Bueno. Es tan impresionante el cerebro que, bueno, aquí, por ejemplo, se muestra cómo hay tantos botones sinápticos haciendo contacto con una sola neurona, ¿no? Entonces, tan increíble es que la neurona pues, tiene que saber qué va a hacer, si se excita o se inhibe. Y esas son las imágenes. Igual se ve como un árbol así como tipo de Navidad, que se muestran estos pintillos acá. Pero se ve como es el árbol dendrítico, inclusive hasta se pueden distinguir las dendritas primarias, las secundarias, las terciarias, las dendríticas. Y hay muchos investigadores que se encargan justamente de contar el número de dendritas primarias, secundarias, terciarias, el número de las dendríticas y las comparan, ¿no? Igual mediante técnicas de fluorescencia las van comparando. Pero de esta manera pues se ha descubierto mucho sobre este evento que se llama plasticidad neuronal. Entonces, creo que el otro lo tengo, podemos aprendizaje en memoria, que es muy interesante. Y sobre todo, si llegaran a tener hijos, saben que los niños desde pequeñitos son como esponjas, absorben toda la información. Y también del entorno donde crezcan, cada uno de ustedes, inclusive pues, sus hijos, si es que llegan a tener, o sus sobrinos, por ejemplo, depende del entorno, también se ve reflejado en el número de espinas dendríticas. Pueden disminuirse o pueden aumentar. Si el entorno es muy rico, me refiero rico a que hay esta estimulación, y no quiere decir que vayan a cursos de estimulación, de rana, o sea, no. Me refiero a que si están en contacto con muchos juegos, ¿sí? Que ellos estén en contacto con muchas formas, que tengan música, pero no música de cualquier tipo, no necesariamente de Mozart, ¿no? De diferentes tipos, que tengan esa interacción con otros niños, interacción social, eso favorece mucho la sinapsis química, la sinapsis entre neuronas. Pero si ese niño lo tienen encerrado todo el tiempo, si no tiene, pues a lo mejor tantos juegos, no juega con las personas, solo juega con él mismo, y además, pues, no juega con los niños, etcétera, disminuyen esas dendritas, ese número de dendritas. Entonces, hasta el ambiente en el que crecen los niños modifica. Entonces, es tan impresionante que si alguna vez se quieren dedicar a esto, pues ya es hora de que vayan empezando. Muy interesante, ¿sabes? Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, chicos, sobre el tema. Yo, bueno, es que no sé cómo se llamaba cuando sumaban los dos, cuando son PPR, nada más me falta. La sumación, te referías a esta, ¿no? ¿Qué es la sumación temporal? Sí, gracias. ¿Vale? ¿Algún más? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo se llamaba la contraria esa? La sumación de cuando se neutralizaba. Esta, ¿no? Es la inhibición presináptica.
¿Quieres? No, es que en la integración sináptica, cuando se estaba, bueno, ahí sí, Acá, esta se llama insumismo espacial. La sumación espacial aplica a ya sean polarizantes o hiperpolarizantes, ¿vale? Cualquiera de las dos. Acuérdate que una puede sumar o puede restar, pero esas dos se llaman sumación espacial, y espacial es por la disposición de varios botones sinápticos en un solo soma, ¿vale? Y la temporal solo es una sola neurona. ¿Sí? gracias. ¿Vale? Otra pregunta, chicos. ¿Más preguntas? Ahí, ¿estás ahí? Esmeralda. Sí, estoy. Como si no hicieron su nombre. Hace rato por eso les pregunto. Michelle. ¿Michelle está o no está? Michelle. Aglay sí está, ¿verdad? ¿Me escuché por ahí a lo lejos? Sí. Ok, ya. Listo. Entonces, chicos, nos vemos en el laboratorio a las 11:30. ¿No hay más preguntas, chicos, sobre el tema? Mañana vamos a ver qué es lo que sucede con para que los vean, ¿ya? Principalmente, pues, por ejemplo, yo no explico, pues ya lo vimos, pero no recuerdo si tenía el video de ese. Pero el que sí es este. Y quiero que se más dos meta otro que vean todos, ¿eh? ¿Ya? Ahí está. Sí. Sí estaba, pero no prendí el micrófono. ¿Qué quieres? Michelle. Ah, Michelle. Ah, ya te vi. Gracias, Michelle. Bueno, chicos, entonces nos vemos al ratito. Desayunen, coman rico. Y nos vemos en el laboratorio listos para la práctica. Si nos reaccionan, pues hacer la acción. ¿Vale? Cuídense mucho. No se les olvide poner su nombre, por favor. Nos vemos al ratito.